Uno de los principios más fundamentales de la física dice que en el universo no puede haber pérdida de información, y que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Por lo tanto, los pensamientos son información y energía, y si en el universo nada se pierde y solo se transforma, eres el responsable de transformar los pensamientos negativos que te lleguen en positivos, para el beneficio de la humanidad, que es el tuyo propio. Una vez se le hizo a Buda una pregunta similar, ¿de dónde proceden los pensamientos? Y él dio una parábola. Él dijo: tienes a alguien que te dispara una flecha, tienes una flecha clavada en tu cuerpo, y antes de quitártela estás tratando de averiguar de dónde salió esa flecha. Examinemos esto con más detalle. Lo que él estaba tratando de decir, era que nuestra preocupación principal debería ser quitarnos la flecha, en vez de tratar de averiguar de dónde vino la flecha, cómo empezó, o dónde se originó todo. La flecha, por supuesto, quiere decir sufrimiento, que es generado por uno mismo, por la mente. Hablando del pensamiento y yendo un poquito más allá, existe una cosa llamada la mente colectiva o mente social, y por lo tanto muchos pensamientos no son tus pensamientos. Realmente ellos vienen de la mente colectiva, son campos energéticos, son entidades energéticas, que uno puede casi pensar que son como pequeñas burbujas flotando. Pequeñas burbujas en forma de pensamiento, flotando y buscando algún tipo de resonancia en ti. Por ejemplo, cualquier forma de negatividad. Y hay formas de pensamiento en la mente colectiva llenas de negatividad. Y un día tú estás vibrando negativamente y no tiene que ser de una forma muy negativa, puede ser una pequeña molestia sobre algo que alguien dijo. Esa forma de pensamiento, que vibra, que resuena con esa negatividad, atrae esas pequeñas burbujas que vienen hacia ti y se funden contigo. Y antes de que te des cuenta, esa pequeña molestia que tenías, se convierte en algo mucho más grande. Entonces tú te conectas con la mente social negativa y se mueve a través de ti. Por eso cuando nosotros lidiamos con lo que nosotros llamamos nuestras propias mentes, o con más que nuestra propia mente, la conciencia, podemos transformar los pensamientos. La conciencia que adquieres sabiendo esto y transformando ese pensamiento, no es solo para tu beneficio, eso tiene un impacto en la calidad de la mente colectiva. Cuando elevas tu conciencia, eso significa que la conciencia se está elevando en la mente colectiva de la humanidad, así que no es solo una cosa personal. De esa manera cualquier pensamiento que se posiciona en tu mente, no es realmente personal, el pensamiento como tal pretende ser personal, pero es la mente colectiva humana. En la misma manera, por supuesto que cualquier emoción generada por ese pensamiento, no es tu emoción, pero luego se convierte en emociones energéticamente negativas. Es básicamente lo mismo en todos los seres, cuando se adhieren estos pensamientos negativos en la mente, de repente entran en un estado mucho más negativo. Así que te digo que no es solo tuya, que la recogiste. Luego se agarra a ti, y así es como muchos humanos viven con una mente que les ha poseído. Simulan ser ellos, y están estancados con ellos sin siquiera saberlo. Si lo supieran, sería el principio de la libertad. No lo saben, y si tú se lo dices, ellos se molestan. Pero no lo saben, y la mente lo sabe, porque se siente amenazada. Así que, todavía hay humanos que no escucharán esto, no pueden escuchar esto, porque inmediatamente se sienten amenazados, porque están totalmente poseídos por la mente. Tú puedes ver cómo, por ejemplo, cierta forma de pensamiento puede poseer un país entero. Pensamiento que pasaron, por ejemplo, durante el comunismo, con el comunismo soviético en Rusia, con el maoísmo en China, millones de personas pensando lo mismo. Pero incluso en nuestra sociedad, que no es necesariamente una forma de pensamiento tan unitaria como las anteriores, son las diferentes formas de pensamiento de los medios de comunicación, las que se perpetúan. Y sin saberlo, frecuentemente son las posiciones más básicas, de cómo interpretamos el universo y a nosotros.
Las suposiciones básicas son formas de pensamiento que vienen de la colectividad, que nos poseen. Son todas las formas que la inconsciencia toma en nuestra mente. Si hay una conciencia está bien, pero si el pensamiento es lo único que hay, se vuelve destructivo, sin conciencia. ¿Estás identificado con tu pensamiento? Entonces eres impotente, porque no estás allí, estás ausente virtualmente, estás ausente o completamente dormido. Cuando te identificas con tus pensamientos, estás siendo gobernado por los patrones kármicos colectivos, patrones mentales. Así que tu verdadero poder viene cuando despiertas de eso. Aprende a transformar pensamientos negativos en positivos. Un estado emocional negativo acaba generando pensamientos negativos, alimentándose de ellos y de los que pueden llegar a ti desde la mente social. Esto es algo que podemos entender, pero que no siempre podemos percibir. Y no lo hacemos porque no nos regalamos el tiempo ni las estrategias adecuadas para gestionar mejor esos universos emocionales tan dañinos. Por ejemplo, nos referimos a esa sensación con la que a veces volvemos del trabajo, ahí donde está el malestar y la preocupación con otras personas. Y comienza a orbitar a nuestro alrededor como un satélite gigantesco. Día a día, esas emociones negativas terminan cambiando el discurso interno y la calidad de nuestros pensamientos. El malestar y la frustración hacen germinar esos patrones mentales donde solo crece el diálogo negativo y obsesivo. Así que, en caso de que estos estados se alarguen mucho en el tiempo, acabaremos dejando la puerta entreabierta para que lleguen más burbujas de pensamientos negativos. En primer lugar, una estrategia clave para transformar pensamientos negativos en positivos, es saber identificar el diálogo negativo interno y externo, y finalizarlo completamente. Esto, que al principio nos puede sorprender, es evidente. No nos damos cuenta de hasta qué punto estamos supeditados a los pensamientos obsesivos y limitantes, que nos llevan a más pensamientos negativos. Lo mejor es cancelarlos rápidamente, porque no van a llevar a nada bueno. Vivir, guardando conciencia plena de lo que sucede y sin anticipar ni recordar, es una buena forma de reducir las fuentes de pensamientos negativos. Porque, obviamente, las experiencias negativas conllevan emociones negativas. Recordar algo del pasado teñido de color oscuro o elucubrar sobre todo lo malo que puede suceder, solo nos hace perder el maravilloso regalo del presente. Pero existen más estrategias. Desde el punto de vista de la reactividad del organismo, podemos entender que determinadas acciones diarias como sonreír, practicar la meditación o algún deporte, nos ayuda a mantener actitudes positivas. Cada acción significa un estímulo que llega al cerebro, y produce una cascada de reacciones moleculares que se traducen en una emoción. Controlar el lenguaje corporal para que exprese emociones positivas, como caminar erguido, porque esta técnica influye en nosotros mismos y en los demás, convirtiéndonos en creadores de lo que nos sucede. Cuando una serie de buenas conexiones se repite muchas veces, se produce un circuito estable, y cuando este se potencia, se convierte en un procedimiento habitual del cerebro. Cada uno de nosotros está creando su propia realidad continuamente, dotando de sentido lo que nos rodea, y todos podemos reaccionar y cambiar los pensamientos negativos en una forma positiva. Muchas gracias por su atención.